Queremos crecer más en ti, Señor. Queremos conocerte más. Queremos más de ti, Señor. Te pertenecemos. Ahí donde estás, adórale. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti, sí, Señor, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, de habitar en tu presencia, estar contigo, Señor, por la eternidad. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, de habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como. Vamos, levanta tu voz. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Solo a ti, Señor, en estas manos tan seguras te entrego mi vida, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Qué te parece si cantamos una vez más? Todos juntos a una sola voz. Decir: Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, porque mi vida te pertenece. Úsala, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Dilo más fuerte. Te entrego mi voz. Esta alabanza es para nuestro Señor. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Te entregamos nuestros deseos, Señor, te entregamos nuestros anhelos, te entregamos nuestra vida, porque tuya es, Señor, nuestra vida. Todo lo que existe en esta tierra te pertenece, Señor. Y sabemos que en medio de la dificultad, de la tempestad, tú siempre estás sobrando para los que te aman a bien, Señor. Sabemos que tú estás escuchando, Señor, cada voz, cada corazón que late para ti, Señor. Y sabemos también, Señor, que buscas corazones que te adoren en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, tuyos somos y bendito sea tu nombre, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Dale fuertes palmas a nuestro Salvador. Amados, les saludo cariñosamente, deseando que Dios les bendiga y que este sea un lindo día en el cual podamos escuchar la palabra de Dios. El tema que nos ocupa ahora es precisamente la importancia de recordar la historia. Vale la pena recordar la historia, pero vale la pena cuando nos proponemos cambiar, ser distintos, mejorar. No vale la pena recordar la historia cuando se trata de insultos, enojos, amarguras, resentimientos. Cuando dices lo que me dijiste y lo que me hiciste, lo tengo bien grabado, lo tengo bien guardado. No vale de esa forma y manera recordar la historia. La historia es muy importante porque nos da lecciones que debemos de considerar. Debemos de considerar para no cometer, para no volver a hacerlo. Al mirar el pasado, uno puede darse cuenta de los errores que se cometieron para no repetirlos en el presente. Algunas veces yo estoy manejando y de repente una de las llantas entra en un hueco. Y qué raro que no me di cuenta. Entonces uso el espejo retrovisor, que es como mirar al pasado, para precisamente fijarme dónde estuvo ese hueco que no me di cuenta y que debo de evitarlo para no volver a caer en ese hueco, no solamente porque es molestoso, sino porque también daña los vehículos, ¿no es cierto? El expresidente Alan García decía: el pueblo que no conoce su historia, lamentablemente, está condenado a repetirlo. Es una realidad. Si nosotros no conocemos nuestra historia, estamos condenados a volver a repetirla una y otra vez. Los sociólogos, estudiando el comportamiento de las masas, el comportamiento humano, han dicho: el hombre es el único animal que tropieza una y otra vez en la misma piedra. Eso significa que cualquiera de nosotros caemos en el mismo pecado de la misma forma y reiteradas veces. Y eso no está bien. Un animal se puede tropezar una vez, no se volverá a tropezar una segunda vez. Pero nosotros siempre tropezamos con la misma piedra, como dice la canción, y reiteradas veces inclusive. Por eso es interesante que el apóstol Pablo, al escribir el libro de Corintios, el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10, él va a tratar acerca de la libertad humana, de la libertad cristiana que nosotros tenemos en sus diversos aspectos de la vida. Y él dice esto: somos libres para hacer cualquier cosa que la palabra de Dios no prohíba expresamente. Yo y usted puede hacer lo que quiera siempre y cuando la palabra de Dios no tenga una advertencia contraria. Estamos libres de poder hacer, por supuesto. Sin embargo, el apóstol Pablo, esa libertad que tenía en todo ámbito y en todo campo, él la va a limitar, la va a restringir, esa libertad, por amor a aquellos hermanos que él los llama hermanos débiles en la fe. ¿Quién es una persona débil en la fe?
son aquellos que recién están empezando la vida cristiana, que son como un bebé, ¿no es cierto? Que está caminando y tú quieres que ella camine y el niño se bambolea, pues no, se cae, se sienta, porque no es el tiempo, es un proceso. Igualmente también aquí Pablo dice, los débiles en la fe son aquellos que recién están comenzando la vida cristiana, pero también hay algunos que por motivos de conciencia no van a hacer algo, y por lo tanto entonces es piedra de tropiezo si alguien hace, por decir. Ustedes han visto esa entrada que se conoce como sangrecita, que es precisamente la sangre de un animal frita, etcétera, etcétera. Yo no tengo ningún problema, lo han servido muchas veces en cumpleaños, en casas, en familiares o también inclusive en matrimonios. Yo no tengo problema en comer la sangrecita, pero si hay algún hermano y me dice, pastor, no se debe comer sangrecita, entonces yo le digo, no pues, claro, y no como. Por causa de mi hermano. O sea que mi libertad no debe ser ocasión para que él fracase, para que él caiga. Y en esa razón, muchas cosas. Por ejemplo, la palabra no prohíbe ir al cine, siempre y cuando tú manejes una ética. ¿Qué clase de película? ¿A qué hora vas? ¿Y con quién vas? Obviamente. Pero si alguien me ve y dice, oye, mire el pastor ahí en el cine, ¿por qué no puedo hacer yo esto? Mi libertad puede ser ocasión de caída de otro. Y Pablo habla hasta el cansancio en los capítulos 8, capítulos 9 y capítulo 10, haciendo esto. Pero también Pablo se da cuenta que para evitar esas complicaciones, Pablo plantea un principio que está en el capítulo 8 de 1 Corintios y el verso 9. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra reconoce, admite que es libertad, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. No vaya a ser ocasión que alguien se desaliente, alguien se desanime por la libertad que tú manejas. Entonces uno tiene que evitar. Pero también se da cuenta que el mal uso de nuestra propia libertad, es decir, esa falta de autodisciplina, esa falta de autocontrol que debemos tener todos nosotros, puede afectarnos de tal manera que podamos perder en la carrera cristiana. Por eso termina el capítulo 9 con ese verso que dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿De qué vale una vida bien llevada, correctamente estructurada, que sigue al Señor de cerca y que de la noche a la mañana se desinfla, se deshace y da mal ejemplo? ¿De qué sirve? Y Pablo dice, no siendo que yo, habiendo sido un líder, ejemplo para otros, yo tenga que ser eliminado. Tengo que tener cuidado, tengo que tener autocontrol, tengo que saber qué puedo hacer y qué no debo hacer. Por eso es muy importante los casados que tengan que tener un marco de referencia sobre el cual se van a mover. Yo he viajado mucho en mi vida y yo tenía parámetros. Decía, estas cosas puedo hacer, estas cosas no lo voy a hacer. Así sea gratis, así sea pagado, no lo voy a hacer. Tenerlo claro, tenerlo claro. Es más, dicen que de los pastores que se jubilan, de 10 pastores, 8 caen. De 10 pastores, 8 caen. Y yo estoy muy próximo a salir ya de la iglesia, de ya no estar con ustedes, salir de la planilla y estar tranquilo en mi casa esperando la muerte. Entonces, no, les ruego sus oraciones, porque de qué vale que yo haya venido hace 55 años a esta iglesia, cuando era un grupo de 40 personas, y ahora tener una iglesia tan preciosa, con 13 iglesias hijas abiertas, y al final de cuentas es una llanta que se desinfla y que ya no sirve. Por eso Pablo tiene este cuidado. Entonces, dense cuenta que la libertad que nosotros manejamos puede afectar a otros. Pero en el capítulo 10, Pablo dice, cuidado, la libertad que manejamos nosotros puede afectarnos a nosotros mismos.
Y por eso está el capítulo 10 y los primeros 5 versículos. Y en este tema yo lo voy a resolver en 2 puntos. El primer punto son los privilegios que disfrutó Israel. Y el segundo punto será precisamente las consecuencias de no saber valorar esos privilegios. Tengamos una palabra de oración y digámosles al Padre que nos ayude a entender su palabra, a comprenderla y sobre todo a ponerla en práctica. Señor, eres bueno más allá de lo que nosotros pensamos. Tu gracia, tu misericordia nos ha acompañado. Tu bendición ha estado con nosotros de manera muy linda, precisa y preciosa en el pasado. Y oramos para que tu presencia hoy día nos enseñe, nos nutra, nos corrija, que podamos aplicar tu palabra correcta y adecuadamente para no ser ingratos, para no ser desagradecidos, Señor. Bendícenos con tu presencia, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se dice que en el pasaje que nosotros hemos leído, por lo menos 4 privilegios disfrutó Israel. El primero, todos recibieron protección y dirección de parte de Dios. Mire el versículo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Qué dice este conjunto de palabras que de buenas a primeras uno no lo entiende? Pablo inicia esta parte, esta sección, mostrando una preocupación. Mire cómo empieza. Porque no quiero que ustedes, mis hermanos, ignoren. Es como cuando tú le dices a tu hijo, mira, no vayas por ahí, ahí han levantado las pistas, hay zanjas, ahí te vas a caer, te vas a golpear. Obviamente tienes preocupación porque tu hijo se puede dañar. Y viene la recomendación, viene la preocupación de tu parte. No quiero, hermanos, pero también en esa parte primera del versículo, él lo inicia y llama a los corintios hermanos. Porque la carta está dirigida a los corintios. ¿Y qué le dice? Porque no quiero hermanos. Y cuando le dice hermanos, los está haciendo miembros de una misma familia que viene desde el Antiguo Testamento. Todos somos hermanos en Cristo, en Dios. Por eso les llama hermanos también a los corintios. Los corintios podrían decir, momentito Pablo, nosotros somos griegos. Nosotros nada tenemos que ver con el pueblo de Dios, la Palestina, etcétera, etcétera. No, pero ahí le dice hermanos. ¿Y qué más le dice? No quiero que ignoréis que nuestros padres, ahí en el pasado, en el Antiguo Testamento, y cuando dice nuestros padres, Pablo les está diciendo de que somos herederos de lo bueno, de lo malo y de lo feo que hizo el pueblo de Israel. Somos sus herederos. ¿Qué culpa tienes tú que tu abuelo se haya portado mal, pero cargas con ese lastre? ¿Qué culpa tienes que tu padre ni lo hayas conocido y abandonó la familia? No tienes ninguna culpa. Pero muchas veces la madre se desquita con el hijo como si ese fuera el padre. ¿No es cierto? Por eso Pablo aquí lo aclara. Esa herencia espiritual que tenemos desde el Antiguo Testamento y que tenían los corintios y nosotros también, por supuesto, es precisamente la herencia que tenemos espiritualmente y que Dios nos ha dejado. La idea era para que los corintios no ignoren, no pasen por alto lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto una vez que estaban gozando de su libertad total. Porque llega un momento en que ellos salen, ¿no es cierto?, de Egipto. Ahora, todos fueron guiados, dice la palabra, todos fueron guiados y protegidos por la presencia de Dios. ¿En qué forma? ¿De qué manera? La palabra nos dice que en una nube de día y en una columna de fuego en la noche. ¿Alguna vez usted ha visto que a un pueblo en peregrinaje, que a un grupo de personas en peregrinaje, una nube se coloque, siendo una sombrilla perfecta, donde nadie tenga que cocinarse en ese desierto incandescente con 40 grados arriba? Es terrible, es terrible. Yo estuve predicando algunos años en Honduras, mis amados. Es un calor, pero infernal, terrible calor. Uno llega a 38, 39, ya uno está cocinándose, sales de la piscina, sales de la ducha, apenas te secas, te pones la ropa y
y otra vez la ropa está mojada, pegada al cuerpo. Es tremendo el calor. ¿Cuánto habrá sido en ese desierto, mis amados? Terrible. Y uno ve que en la palabra de Dios, la presencia de Dios estuvo con ellos en esa nube de día y en esa columna de fuego en la noche. Una vez que abandonaron Egipto, nadie les podía tocar, absolutamente nadie. Mira lo que dice Éxodo capítulo 13, que es el registro de su salida. Éxodo significa salida precisamente. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¡Qué privilegio! Eso no lo veían los egipcios. El egipcio se cocinaba en el sol. Tenía que parar en la noche porque no veían para caminar. Porque recuerda que el pueblo de Dios que sale con mujeres, hombres, niños. Y tenían que avanzar. El pueblo de Egipto, lo que sale, eran soldados entrenados para la guerra. Entonces, por esa razón, Dios mira ese portento tan maravilloso que hizo con su pueblo. Aquí tenemos una lección que aprender. La historia de la iglesia ofrece este incidente que nosotros estamos comentando para inculcar la necesidad de guardarse de la falsa seguridad. Todos nosotros tenemos seguridades relativas. Por ejemplo, si usted tiene un familiar médico, está súper contento, más si es su hijo o su hija, tiene que verme, tiene que darme la medicina. Pero cuando el médico se muere, cuando la enfermedad le toca al médico y no puede curarse, ¿qué vas a hacer? En tiempos de pandemia, habíamos viajado para servir al Señor en otro lado, mi hijo Daniel y yo, los dos. Y cuando regresamos con una tos sospechosa que podría parecer que era ya el COVID. Entonces, Daniel, obviamente, yo como vivo solo no contagio a nadie, mi cama estará contagiada, pues nada más. Pero Daniel sí decía, mi esposa, mi hija, lo voy a contagiar. Papá, mejor vamos a hacernos la prueba. Vamos a hacernos la prueba. Fuimos a un laboratorio que por aquel tiempo, antes del COVID, tenía 2 pisos, nada más. Habían construido 4 pisos. A la vuelta del laboratorio, alquilaron un lugar que era un lugar alquilado para fiestas, para matrimonios, para 15 años. Lo alquilaron para atender la cantidad de pacientes que iban para hacerse la prueba. El día que fuimos nosotros, yo era el 114 y Daniel era el 115. ¿Cuánto valía la prueba? 300 soles. Saca tu cuenta si no habrá sido un negocio bárbaro en un día. Otros días podrían ser 50, 80 o 200, no lo sé. Pero del día que yo estuve puedo dar fe. Tantísimo dinero ingresando. Pero el COVID no respetó al dueño y se lo llevó. Y se lo llevó. Seguridades relativas. La historia de la iglesia se ha escrito, mis amados, para que nosotros consideremos y tengamos la necesidad de guardarnos de las falsas seguridades. Mientras tenemos una cuenta bancaria amplia, mientras tenemos dinero en la casa escondido o en el colchón bien cosido, todo está bien. No necesitamos a Dios. El año 95 estuve en el Canadá predicando y predicaba con traductor. Íbamos a algunas casas, las casas allá, una en una montaña y el otro en otra montaña. El hombre que me atendió y yo le estaba dando testimonio, él me dijo, ¿usted ve mi casa? Era una casa de por lo menos media cuadra o quizá más. Tenía 6 cocheras, o 6 u 8 creo, todos con autos de alta gama y del año. Atrás había un lago. Me dice, ¿ve usted ese lago? Ese me pertenece. Esas colinas son mías, estos campos son míos.
Yo tengo una empresa en la cual trabajo de 4 a 5 meses. Y luego viajo por todo el mundo gastando lo que tengo. Dígame usted, ¿para qué necesito a Cristo? Esas son seguridades relativas. Y me hizo acordar, y yo le dije, seguramente usted habrá escuchado de John Rockefeller. Ah, sí, claro, me dijo, por supuesto, el magnate, claro, un magnate. El hombre multimillonario, con hoteles en cantidad, con casas que ni se podían contar, barcos, aviones, aeropuertos, todo el petróleo de Latinoamérica en la década del 60, 70 le pertenecía a Rockefeller. Y un día le preguntan en un aeropuerto, señor Rockefeller, ¿usted es dueño de esto, de esto, de esto? Sí, dijo, sí. ¿Alguna cosa más necesitaría en la vida? ¿Sabe lo que dijo? Un poquito más de lo que tengo. Ese mismo hombre, una década, 2 décadas más tarde, moría en una cama con un cáncer de estómago, diciendo, tengo toda la plata del mundo, pero no me puedo curar. Tengo toda la plata para comprar lo que quiero, pero solamente una tostada y 100 gramos de mantequilla, eso es toda mi comida del día. Qué triste una vida así, por seguridades relativas. La historia de la iglesia nos enseña. Sin duda los israelitas pensaron que cuando se hallaron al otro lado del Mar Rojo, que todo el peligro había pasado, que todo ya se había acabado y que la tierra prometida era una cosa segura, abrir y cerrar de ojos, ya estamos ahí. Después de todo, Dios nos ha prometido. Pero no es así, mis amados. Tenemos que cuidarnos. La vida cristiana necesita ciertas disciplinas que a veces nosotros, en lugar de disciplinas, nos damos ciertas libertades, que es distinto. En segundo lugar, dice la palabra, todos se identificaron con Moisés. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La vida cristiana, mis amados, tanto para los corintios como para nosotros, se inicia con el bautismo. La vida cristiana se inicia con el bautismo, lo enfatizo, porque algunos creen que asistir a una iglesia como la nuestra ya son creyentes. No son creyentes. El hecho de tener una Biblia, pero no son bautizados, no son creyentes. El hecho de tener familias, inclusive puede tener un familiar, un hijo que es pastor, una hija que está sirviendo al Señor, no lo hace creyente. Por eso alguien ha dicho, Dios no tiene sobrinos, solo hijos. Dios no tiene nietos. Y yo oro por mis nietos, porque tienen que llegar a ser hijos de Dios. Cuando lleguen ellos, le dirán, pues no, yo soy nieto de Vicente Alcántara. Y el Señor les dice, ellos tienen que llegar a ser hijos, mis amados. Por eso la vida cristiana se inicia con el bautismo. Y hay tantas personas que no se bautizan, aduciendo que yo ya fui bautizado cuando era niño. ¿Para qué necesito? Cuando eras niño no sabías lo que estaban haciendo contigo. No solamente eso, se necesita ser muy consciente para dar los pasos que nos dirigen al bautismo. Confesar de que somos pecadores, pedirle perdón al Señor, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. El entrar en las aguas del bautismo nos identifica plenamente con Cristo. Y eso no se puede hacer sin el bautismo. El texto dice, y todos en Moisés fueron bautizados. Claro, porque así como nuestro bautismo es una clara unión con Cristo, una clara identificación con Cristo, los israelitas se identificaron con su libertador, que era Moisés, y que Dios les dio esa provisión para que lo liberara, por supuesto, como lo afirma Pablo. Pablo en Gálatas escribe y dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo. Usted dirá, yo no me bauticé en Cristo, me bauticé en agua. Pero bajo
la providencia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Ese etíope eunuco del capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando regresaba, y entonces él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe tuvo que decirle, no, nada. ¿Quieres bautizarte? Sí, quiero. Ya de una vez vamos. Pero ahora hay gente que se resiste. Y dice, pero no, yo fui bautizado por mis padres. ¿Cómo voy a traicionar a mis padres? Claro, no traiciones, traiciona a Cristo mejor. No se dan cuenta que cuando uno elige ser fiel a uno, se hace infiel con Dios. No se dan cuenta. El bautismo es una clara identificación con el Señor Jesús. Igualmente, así como Moisés fue el libertador de Israel, igualmente Cristo es nuestro libertador, nuestro redentor. Pagó un precio de sangre para que tú y yo tengamos libertad, por supuesto. Igual fue para los corintios y también para nosotros, por supuesto. Y el texto añade, en la nube y en el mar. Igual lo menciona el capítulo 1, bajo la nube, y también el verso 2, el capítulo 10, verso 1 y verso 2, y en el mar. Es decir, tuvieron la nube por encima y el muro de mar a cada lado, lo que constituye el bautismo cristiano. Ahora, ellos no se mojaron. No vayas a creer que entraron, mojaron y qué lindo ahí, hace un chapuzón. No, no. Ahí entraron caminando en seco, dice la palabra, hasta que pasaron al otro lado. Y Dios le dijo a Moisés, ahora sí, mira lo que voy a hacer. Lo dejó que entre todo el ejército. Ahí. Porque ni veían al otro lado, porque la columna de nube los tapaba. No veían ellos. Sabían que estaba ahí el pueblo, pero lo seguían persiguiendo. En ese momento se cerraron las aguas y los cuerpos quedaron varados. Y las carretas, las carruajes de guerra, sus ruedas, porque no había llantas, ruedas flotando en el agua. Eso es lo que Dios hizo. El pueblo, por ese bautismo, llegó a ser discípulos de Moisés, como nosotros por el bautismo llegamos a ser discípulos de Jesús. En tercer lugar, todos comieron el sustento espiritual. Todos comieron el sustento espiritual. Ahí lo dice la palabra. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Aquí Pablo hace una referencia a la procedencia de ese sustento, que fue una tremenda bendición. Los israelitas fueron alimentados, mis amados, como dice la Escritura, por una acción más divina que humana. Porque ¿quién en el desierto no trabaja, no hay dónde trabajar, tiene familia, se levanta el otro día y recoge todo lo que necesita? ¿Quién puede hacer eso? Solamente un portento de parte de Dios. Contaba don Alfredo Smith que un día la esposa le pidió y los hijos, queremos poner pollo a la brasa el día domingo después del culto. Papá, pollo a la brasa. Ya, que vayan a comprar pollo a la brasa. Ellos están sentándose a la mesa para orar y en ese momento tocan el timbre. Y el timbre venía una niña y le decía, pastor, mi mamá dice si tiene algo para que nos invite porque hace 3 días que no comemos nada. Y él dice que levantó todo el paquete del pollo a la brasa y le entregó a la niña. Y sus hijos abrieron los ojos. Y don Alfredo, que era muy bíblico, le dijo, hijos, vamos a orar por la comida. Papá, ¿cuál comida? Vamos a orar por la provisión de Dios. Oraron, suena el timbre y viene un hermano de la iglesia, dice, Alfredo, quería llevarte a comer a ti y a toda la familia. Por favor, salgan de una vez. Esas son cosas que Dios puede hacer y manejar. Solamente Dios lo puede hacer, mis amados. Todos comieron, dice la palabra del Señor. Lo triste de todo esto es que el pueblo no supo valorar esa bendición recibida, sino que contrariamente a ello murmuraron contra Moisés y Aarón, y por supuesto que lo hicieron delante de Dios. Fíjate lo que dice Éxodo, capítulo 16, versos 2 y 3.
Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Allá cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Pregunta: hasta ahí cuando se quejaban, ¿algún día les faltó comida? No les faltó comida. Pero mira lo que usaron esa palabra: comíamos hasta saciarnos, hasta desperdiciar. El Señor dijo: ahora te voy a enseñar lo que significa saciar. Recogían el pan por la mañana y carne por la tarde en las codornices. Y dice que comían con tanta voracidad que lo vomitaban y salía por sus narices. Eso es saciarse, le dijo el Señor. Aprende a saciarte. Varias veces en nuestra casa con mi esposa sobraba algo y yo decía: es una lástima que no podemos comer más. ¿Y con quién podríamos compartir? Porque es una pena que lo que tú tienes se vaya en la basura. Es una pena. Cuando hay tantos niños. Hice un estudio para un tema que me pidieron en este congreso de los niños. Y yo estudié, tenemos un 32% de hambre, de pobreza en nuestra patria. 32%, la tercera parte de lo que somos. Imagínate. Pero ellos siguieron reclamando. Y la palabra nos enseña que el Señor en el desierto les dio de comer con un propósito: de alimentar al pueblo, pero también para probarlo, dice. Yo lo saqué al desierto para... Dios fue muy sabio. Tomaron 40 años para llegar en un camino que podían tomarlo y en 6 días estar en Israel. En 6 días. Pero ¿por qué Dios no lo llevó por ese camino? Porque por ese camino estaban los filisteos entrenados en la guerra, inventores de armas. Y el pueblo esclavizado, tenían mentalidad de esclavo, no podían pelear. Entonces Dios tuvo que llevarlo por otro lugar. Y la palabra dice, yo he tenido que leer varios capítulos del Éxodo para darme cuenta de qué está hablando Dios. Y qué está tratando de enseñarnos. Dice, lo sacó para probarlos. En primer lugar, ¿qué? Su obediencia. Si seguían las órdenes de Dios, que no lo siguieron. Probar su gratitud para ver que a pesar de que no tenían trabajo, nunca les faltó la comida. Eso me hizo recordar, amados, yo me casé cuando tenía 21 años de edad. Mi esposa tenía 23. Te estoy hablando de hace más de 50 años. Me casé cuando estaba en segundo año de mi primera carrera. Terminé 6 años, era la carrera. Terminé los 6 años con 3 diplomas. Keila, Paul y Daniel. Y había que trabajar duro. Porque como que nuestras familias no estaban tan de acuerdo que nos casemos. Y entonces, como nosotros nos amábamos, dijimos, vamos a mostrarle a nuestra familia que nos amamos. Y no vamos a pedirle más que a Dios. No vamos a pedir a nadie, solo a Dios. Y ante Dios nos arrodillamos y le pedíamos. Y mis amados, por varios años yo conseguía un contrato, empezaba el 2 de enero y terminaba el 31 de julio. Yo le tenía pánico al mes de agosto, porque no tenía trabajo. Y había que pagar alquiler de casa. Había que comprar medicina para los niños, leche para los niños, comida para todos, pagar las letras en ese tiempo del televisor, de los muebles, porque las mujeres no importa si no comen, pero quieren muebles. ¿No es cierto? De todas maneras muebles. Yo le decía, mi amor, hay que comprar
Unas 3 o 4 sillas nada más. No, pero ¿cómo la visita se va a sentar en sillas? En mueble tiene que ser. Mi amor, que se sienten en la silla, y si no, que se sienten en el suelo, pues. Pero que se sienten. Y así era, ¿no? Cuando terminé, yo le dije, mira, tú cuida a los niños, yo voy a estudiar. Cuando yo termine, tú estudias. Cuando yo terminé los 6 años de estudio, le dije, ahora sí, voy a cuidar a los niños, como te dije, y tú vas a estudiar. No, me dijo, ya, ¿para qué? No, le dije. Cuando seamos más viejos, tú me vas a decir, yo quise estudiar, pero tú me dijiste, no, cuida a los niños, cuida a los niños. Porque las mujeres siempre se acuerdan lo que les conviene, pero no todo, ¿no es cierto? Entonces manejan la cosa, manejan. Entonces, no, aquí a estudiar, vamos a averiguar de una vez, vamos, listo, vamos a averiguar, listo. Y estudió su carrera para que no esté frustrada, para que no diga, no, yo no pude, tú nomás has estudiado. Y el Señor me permitió estudiar 2 carreras más. Qué bueno ha sido el Señor. Ha sido bueno, pero muchas veces la ingratitud, amados, la ingratitud. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido experiencias que ni los hijos te agradecen? Ni los hijos. Porque cuando tú esperas que ellos te agradezcan, te dicen, ¿por qué tengo que agradecerte? Si esta es tu obligación, si no, ¿para qué me has traído a este mundo? Es mi derecho. Así te dicen. Mis amados, hay que tener cuidado. Ahí hay una lección que debemos aprender, y es la siguiente. La historia humana es una larga y terrible historia del ser humano tratando de encontrar algo distinto a Dios que lo haga feliz. ¿Dónde vas a encontrar algo distinto a Dios que te haga feliz? Si tus seguridades relativas ni siquiera te van a ayudar, peor será. Algo distinto a Dios que te pueda dar felicidad. En cuarto lugar, todos bebieron la misma bebida espiritual, y cada vez uno va descubriendo la generosidad, la misericordia, el poder, la capacidad de Dios para cuidar a su pueblo. Dice el verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Cómo? ¿Qué nos está enseñando? Que cuando ibas en el desierto había una roca que podía dar agua. Y cuando te ibas siguiendo había una roca que daba agua. Porque la roca que lo seguía dice que era Cristo. Mis amados, la roca en el Antiguo Testamento es una simbología, un tipo, se dice, de Cristo. Lo seguía. ¿Qué pueblo, estando en un peregrinaje, va a tocar una roca y sale agua? ¿Qué pueblo? Y cuidado, mis amados, llegaron a un momento donde dice que había aguas en un lugar que se llama Mara, lo cual significa amargura. Dice que llegaron a ese lugar y las aguas eran amargas, no podían tomar. Y Dios le dijo a Moisés, mete tu vara en el agua. Listo, las aguas endulzadas. Y más allá, el pueblo reclamaba y pedía y clamaba y confrontaba a Moisés y a Aarón. Y Dios le dijo, toca con tu vara la roca. Y Moisés, como decimos nosotros en una palabra para que me entiendan bien, se la dio de bacán y le dijo a la congregación, ¿qué cosa piden? Agua, 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 todo el mundo. Agua les voy a dar. ¡Pum! Y brotó agua. Y la roca era Cristo. Dios no le perdonó ese pasaje. Ese pasaje me ha arrancado lágrimas muchas veces. Porque si Dios no le perdonó a Moisés, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para que Dios te perdone? Moisés le rogó con lágrimas cuando le dijo Dios, acomoda tus cosas porque vas a morir y vas a venir a mi presencia. Él dijo, Señor, que solamente llegue ahí al frente y mire el río Jordán y la tierra que fluye leche y miel.
Y Dios le dijo, Moisés, no hablemos más de este asunto. Oh, qué dolor en mi corazón, amados, de saber que un hombre grande, una columna, un tremendo hombre de Dios, un líder connotado en todas las edades, haya tenido que fracasar en el objetivo de no llegar a la tierra prometida. Lo triste y lamentable fue que el pueblo indolentemente murmuró contra Moisés y al mismo tiempo contra Dios. Fíjate ese verso de Éxodo capítulo 15 y verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? A ver, ¿dónde hay agua? Y Moisés tuvo que decirles la siguiente expresión. Éxodo 16, 7. Le dijo al pueblo, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Aarón? Para que ustedes tengan que quejarse contra nosotros. Nosotros simplemente somos el vínculo a través del cual Dios ha usado para sacarlos. Somos el nexo entre Él y ustedes. Somos una pieza nada más. Ningún pueblo tuvo el privilegio que le siguiera la roca a toda parte o en cualquier lugar donde iban. Esa era la fuente milagrosa que el pueblo no supo valorar. Hay una lección más que aprender aquí a esta altura. Cristo es y siempre ha sido la fuente de nuestro sustento espiritual. No nos equivoquemos, no perdamos de vista. Conté parte de mi historia, dije que tenía miedo al mes de agosto, porque el mes de septiembre es mi cumpleaños, en el mes de noviembre el cumpleaños de Cori, el mes de diciembre había que regalarle a los niños algo o entretenerlos con algo. A veces había navidades que le comprábamos una pelota nomás y tratábamos de forrarlo para toda la pelota, porque todos juegan con pelota. Y Paul agarra la pelota así y Daniel con una navaja va a cortar el papel de regalo y corta la pelota y ahí quedó toda la intención. Ahí quedó el regalo. Pero déjeme decirle, esos años nunca mis hijos se quedaron sin juguetes. Nunca faltó el pavo sobre la mesa. Nunca dejaron de escasear los panetones. Dios nos guardó y nos cuidó, como lo sigue haciendo hasta ahora. Su fidelidad es grande, mis amados. El problema somos nosotros, nuestra ingratitud. Pasemos a la segunda parte, que es más breve, de este tema. Las consecuencias de no saber valorar los privilegios. Ese versículo de la Reina Valera dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Una versión que Reina Valera, pero contemporánea, dice, pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto, quedaron regados sus cuerpos. La mejor manera de saber que ellos fueron ingratos, orgullosos, desobedientes, es ver los cadáveres, porque ni siquiera tuvieron tiempo para enterrarse. Dios no le perdonó, como lo vamos a ver más adelante. A pesar de los privilegios e incluso de la misma presencia de Cristo que los seguía, que los protegía, que los alimentaba, ellos no lograron obtener el premio. La muestra más clara de su desobediencia son los cadáveres de todos los que salieron de Egipto. Todos los que salieron se quedaron regados, esa es la palabra que significa regados. Y es que, mis amados, la salida del pueblo de Egipto, o sea, el éxodo, que significa salida, como dije, no fue algo común y corriente. No es como tú que te cambias de casa, alquilas un camión o tienes camioneta, vas cargando poco a poco y listo, se acabó. No afectas a nadie.
la salida del pueblo de Dios de Egipto dejó mortandad en Egipto. Dios castigó. Todos los primogénitos varones morirían, todos los primogénitos de animales. Todo el mundo lloraba a sus hijos. El primer hijo de la familia moría por las plagas que dio el Señor. Había llanto y gemido por todo el país. Y como si fuera poco, quedaron empobrecidos. Porque cuando comenzaron a salir, los egipcios decían: vecino, llévate estas joyas, te regalo, tanto tiempo has servido aquí, mis aretes, los pendientes, toma. Todo le dieron. Cuando ellos se dieron cuenta, ya los israelitas los hebreos habían salido y se llevaron todo. Quedó un pueblo empobrecido. Entonces fue catastrófico la salida. A pesar de ello, llegaron a enfrentar a Dios. Números, el capítulo 14. Vamos a leer 19 versículos. Lo he dividido en 4 partes para poderlo leer porque no entraría ahí. Entra en su Biblia, pero como usted no lo lee, entonces vamos a leerlo acá juntos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y eso Dios lo hizo más tarde. Ojalá en este desierto muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel, como Dios le había prometido. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos a ellos. Pero la gloria de Jehová se postró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Si Dios no interviene, le hubieran matado a pedradas a Caleb y a Josué. Le hubieran matado. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Ok, y Jehová dijo a Moisés: mira cómo llega Dios a afectarse por los pensamientos, por los razonamientos, por las confrontaciones que hacemos. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti, Moisés, a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a todos los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en la columna de nube, y de noche en la columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo. Dios le está diciendo: quítate, Moisés, retírate, y en un momento yo voy a consumir a toditos estos. Y mira cómo Dios, de generoso y de bueno, es como si nos diera la oportunidad de dialogar con Él y nosotros darle recomendación a Dios. Moisés le está recomendando: no, Señor,
No hagas eso, porque los egipcios van a decir, mira, ¿qué clase de Dios es eso? Los sacó, pero no los pudo hacer llegar. Los mató en el desierto por su incapacidad, por su inmadurez, porque no podía, etcétera, etcétera. ¿Qué van a hablar? Y todos los moradores de esta tierra que han oído que tu presencia estaba con nosotros, que bajabas y hablabas conmigo cara a cara, que tu nube nunca se apartó y que la columna de fuego no se apartó. ¿Qué van a decir? La siguiente, por favor. Por cuanto no pudo Jehová, dice, meter a este pueblo en la tierra de la cual había jurado. Los mató en el desierto porque no pudo. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo Jehová, yo soy tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, hasta los terceros dice y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés era muy consciente de todas las confrontaciones, de todas las quejas que este pueblo había hecho. Los versículos que siguen, ¿sabes lo que le dice? Yo voy a perdonar, pero también déjame decirte lo siguiente, versos 22 y 23. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Dios cuenta las ofensas, cuenta las confrontaciones, y te puede llegar a decir, ya van 35 veces que me estás insultando. Cuando recién nos convertimos, me viene a la memoria, obviamente como niños, jovencitos, cometíamos errores, y mi hermana Zoila, ya convertida, le decía, papá, perdóname. De otro rato, papá, perdóname. Y entonces el papá dijo, ¿hoy voy a pasar todo el día perdonando? Papá, la palabra dice que hasta 70 veces. ¿Qué? Mi papá no creía que decía hasta 70 veces. Eso significa la enorme cantidad de veces que uno tiene que perdonar a su prójimo. Y el Señor dice, ¿no? Me han tentado hasta 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No. Ninguno de los que me han irritado lo verá. Todos los de 20 años para arriba, todos murieron. Inclusive, como dije, Moisés y también Aarón. Los de 19 años para abajo se libraron porque fueron gente que nació en el desierto. Pero los otros murieron por su incredulidad, viendo. Y mis amados, francamente, nosotros hemos visto muchísimas veces la mano de Dios, muchísimas veces. Y viendo la mano de Dios, somos duros, somos complicados, buscamos cómo sacarle la vuelta a Dios. Y eso está mal, mis amados, está muy mal. Ahora, cuando Él dice que no le va a permitir entrar, déjame decirte, Dios tiene un control exacto, perfecto, de las veces que nosotros pecamos contra Él, de las veces que le negamos a Él, de las veces que le postergamos a Él, de las veces que lo reemplazamos a Él. Antes, la idolatría era tener una imagen que lo poníamos en lugar de Dios. Ahora no, no es necesario. Un celular puede ser tu ídolo. Un hijo, una hija puede ser tu ídolo. Un deporte, un equipo puede ser tu ídolo. Hay gente que se arrodilla delante del sexo. Hay gente que se arrodilla delante del trabajo. Esos son sus ídolos. Esos son sus ídolos. Y a veces nosotros pensamos que solamente ofenderle a Dios es tener una imagen. No es así. Ahora es triste porque el pueblo estaba muy próximo a llegar a la tierra prometida. Y ese pueblo de 20 años arriba nunca logró. Las crónicas dicen que el 4 de julio del año 1952, una nadadora norteamericana, Florencia Chadwick, nadó en un canal, en aguas gélidas, frías totalmente,
con una densa neblina que ella solamente podía mirar la punta de su mano cuando nadaba. No veía más allá. Dice que ella al punto casi de morir, estaba totalmente duro su cuerpo, que casi ya no podía moverse. Ella levantó la mano para que el bote que lo acompañaba con su madre y su entrenador la sacaran. Y él le decían: sigue, sigue, estás muy cerca a la orilla, muy cerca a la orilla. Pero ella levantó la mano y tuvieron que sacarla. Llevaron a una clínica y los días más complicados de tener que ponerla a temperatura normal era difícil. Varios periodistas la visitaron y ella logró decir esto: mire, no es por disculparme ni nada, pero si hubiera podido ver que estaba ahí la orilla, yo lo había podido lograr. Eso le pasó al pueblo. No pudo lograr el gran regalo que Dios les estaba dando, el premio a esa peregrinación. No lo lograron. Se dice que esta nadadora, 2 años más tarde, ella cuando hizo este evento que acabo de contar, tenía 32 años. Y después, es increíble la capacidad de natación que ella tenía, que lo volvió a hacer y le ganó al varón nadador más veloz del mundo en ese mismo tramo, en 2 horas de diferencia. Cuando ella nadó, ¿sabes cuántas horas había nadado antes que lo saquen? 16 horas había nadado. Es tremendo su historia. Aquí tenemos una lección que aprender nosotros, mis amados. Todos tenemos hermanos, tenemos hijos, tenemos familia, tenemos amigos que por causa de su desobediencia ya están sufriendo porque no quisieron aprender la lección. ¿Quién les va a decir? ¿Quién les va a advertir? ¿Quién les va a leer la palabra? Sino tú, sino yo. ¿Quién está más cerca de tu familia? Tú. Y como le dijo Dios a Jeremías, no importa si te escuchen o no te escuchen, porque él dijo: y si no me quieren escuchar, ese no es tu problema, Jeremías. Tú háblales, así no te escuchen. Sabrán que hubo profeta en su tiempo. Así que, mi hermano, para ir terminando, están sufriendo porque no han querido aprender la lección. Así como Dios no toleró, otra lección ahí final, así como Dios no toleró la idolatría, la desobediencia, la ingratitud de su pueblo, tampoco lo toleró a los corintios, y menos aún lo va a tolerar con nosotros. 2 pensamientos finales, con lo cual concluyo. Si hay que volver al pasado, es para poder aprender de él y no para repetir las historias tristes y lamentables. Y en segundo lugar, no basta empezar bien, hay que terminar bien. Hay que terminar bien. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus bondades, misericordias. Perdona nuestras necedades, perdona lo difícil que hacemos a veces en la vida, cómo nos complicamos, Señor. Dios, ayúdanos a ser generosos, a poder disfrutar de tu presencia y a no ser ingratos. Señor, cuando alguien se acerca a nuestro carro para limpiar la luna, le damos 1 sol, 2 soles. No le damos 50 soles o 100 soles. Y a veces, Señor, somos así delante de ti. Te damos el sol de todo lo que tú nos provees. No permitas que repitamos el ejemplo de este pueblo ingrato y desobediente que cayó en el desierto. Ayúdanos a ser generosos, porque tú eres bueno para con nosotros. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.